Buenos días. Aunque Ángela Pava no nos va a acompañar en el día de hoy, hoy les estamos diciendo a nuestros oyentes en Radio Super que el doctor Raúl Delgado Guerrero, gobernador de Nariño y alcalde de Pasto en el periodo 2004-2007, estará con nosotros contándonos de qué están haciendo en Pasto, en Nariño en general, y además de eso, recordándonos de los bellos paisajes, de las comidas típicas, de la ciudadanía pastusa que realmente tiene un reto violento enfrente de ellos. Buenos días, doctor Delgado, y bienvenido a Radio Super. Buenos días. Quiero presentar un cordial y afectuoso saludo a los colombianos y colombianas que en esta hora nos escuchan. Bueno, doctor Delgado, ¿por qué no le contamos un poco a la audiencia quién es Raúl Delgado, el joven que a los 15 años logró ser maestro, creo que de primaria, en un colegio en Pasto? El hombre que después pasó por la Escuela Superior de Administración Pública y finalmente terminó, creo que como filósofo de la Universidad de Nariño. Y además de eso, después de militar un rato con los maestros, como muchos de la gente que terminó militando con los maestros, terminaron tomándose el poder en varios de los sitios donde hicieron su trayectoria política. Cuéntele a la gente un poco, doctor Delgado, ¿cuál ha sido esa trayectoria? Bueno, yo provengo de una familia de origen humilde, una familia de origen campesino. Aprendí a leer y a escribir en una escuela rural cercana a Pasto, a 20 minutos de Pasto. Como usted lo dice, fui maestro de escuela a muy temprana edad, no cumplía 15 años. En 1974, en ese tiempo había concursos para maestros, luego se suspendieron, pero en el tiempo en que me gradué había concursos, entonces gané el primer puesto en el concurso de ese año y me nombraron ahí en Pasto, pero luego por circunstancias ya de compromisos sociales y políticos que también adquirí muy tempranamente, permuté, es permuta al revés, siempre la gente se trata de acercar a la capital. Yo permuté de la capital a Tumaco, y allá trabajé 5 años y volví a Pasto y fui presidente del sindicato del Magisterio de Nariño y directivo también de la Federación Colombiana de Educadores. Y al mismo tiempo me correspondió liderar durante casi 10 años las luchas cívicas y populares de Nariño, la de la década de los 80. Incursioné en la política con un movimiento regional que se llamó Los Inconformes. Fui 2 veces concejal de Pasto por ese movimiento. Aspiré a la gobernación hace 18 años, la primera vez la perdí. La primera vez que había elección popular de gobernadores. Luego me retiré unos años de la política electoral hasta que me presenté como candidato a la alcaldía de Pasto para el periodo 2004-2007. Fui alcalde de Pasto y bueno, ahora los nariñenses me eligieron como gobernador para este periodo hasta el 2015. Bueno, para quienes nos están oyendo, entonces tenemos enfrente aquí en los micrófonos a un hombre que desde los 15 años está dando unas luchas sociales, independientemente de que sea enseñando o no, una persona con harta motivación, digamos, en lo social, que fue directivo de FECODE, que formó su mismo movimiento Los Inconformes, con el que fue derrotado, pero también usted terminó siendo elegido con más apoyos que el gobernador Álvaro Cruz. Yo veo que en la elección suya lo apoyaron ahorita para la gobernación de Pasto el Partido Liberal, la Alianza Social Independiente, el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, me imagino que algunas personas del Polo Democrático, el Movimiento de Progresistas, el Partido Verde, el Movimiento Centro Independiente. Entonces, ¿cómo logra uno esos apoyos? Consciente de los difíciles retos que tiene Nariño, hablaremos más adelante de ello,
y convencido que no hay otro camino que los propios nariñenses hagamos bien lo que nos corresponde, y que para hacerlo bien y más fácil necesitamos la unidad alrededor de propósitos regionales, más allá de ideologías o colores políticos, eso sí, bajo unos principios de ética pública, de compromiso social. Convoqué a la unidad regional para la construcción de un Nariño mejor, y ese fue el movimiento de unidad por el cual me presenté, Unidad Regional por un Nariño Mejor, en el que efectivamente me apoyaron sectores del Partido Conservador, el Partido Liberal oficialmente como partido, el Polo Democrático, Alianza Social Independiente, el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, el Partido Verde, el Centro Independiente, el Movimiento Progresistas, y otras fuerzas más locales, más regionales, alrededor de una propuesta básica, una propuesta de desarrollo humano sostenible en medio del conflicto, porque ese es el reto, gobernar en medio de un conflicto. Logré concitar estos apoyos y tuve como contradictor al candidato del partido de la U, que también logró el apoyo de otros sectores políticos. No fue un enfrentamiento propiamente partidista, fue de unos bloques políticos que finalmente se alinearon alrededor de unos propósitos, de unas maneras de ver las cosas, pero afortunadamente logré el respaldo mayoritario de los nariñenses. Y el doctor, usted entra a la gobernación como gobernador después de haber colaborado dentro del gabinete del gobernador Navarro Wolf. Sí. Es decir, yo me desempeñé como secretario de planeación del gobierno del doctor Antonio Navarro. Como año y medio trabajé como secretario de planeación. Salí luego a intentar la Cámara, la perdí. Perdí la Cámara. Volví a trabajar como asesor del despacho del doctor Navarro, y bueno, luego salí a intentar la gobernación, esta vez con éxito. Yo decía en la campaña que era consciente que me quería ganar la rifa de un tigre, y me la gané, solo que el tigre está más bravo de lo que yo creía. Me imagino. La campaña que hizo al Congreso la hizo con la Alianza Social Independiente, la lista Alianza que apoyó, Social Independiente, sí. Apoyaba en ese momento a Sergio Fajardo. Fui con el aval de la Alianza Social Independiente y siempre en una relación muy cercana con Sergio Fajardo, a quien conocí siendo él alcalde de Medellín y yo alcalde de Pasto. Nos conocimos en Washington, ni siquiera en Colombia. Y ustedes compartieron premio de mejor alcalde en cada categoría. Sergio como mejor alcalde de una de las 5 ciudades más grandes de Colombia, y usted en su categoría de ciudad intermedia. Sí, compartimos ese premio de la organización Colombia Líder. Eso para mí es satisfactorio, pero a mí me llena más de satisfacción que un estudio que en su momento hizo la Corporación Transparencia Internacional. Concluyó que durante mi gobierno Pasto fue el municipio menos vulnerable a la corrupción de todo el país. Esa es una distinción menos conocida, pero mucho más profunda. Volviendo a la amistad con Sergio Fajardo, le decía, nos conocimos en Washington porque él y a mí nos había invitado la Universidad Georgetown a explicar nuestra experiencia en materia de seguridad y convivencia, que fueron experiencias exitosas, y desde eso hay una relación cercana en lo personal, y en la campaña a la Cámara estuve por el movimiento de Alianza Social Independiente. Que en ese momento todavía se llamaba Alianza Social Indígena. Efectivamente, usted es muy bien informado en política. No, lo que pasa es que en esa época también yo estuve ahí cercana a Sergio Fajardo, y mantengo algún, por lo menos, vínculo telefónico con parte de la gente de la ASI, que se sigue llamando ASI. Ah, sí, bueno, muy bien. Entonces, bueno, ya dimos como un barrido
sobre como el pasado político del personaje que hoy nos acompaña. ¿Cuál es su mayor orgullo en la vida? Mi compromiso permanente con Nariño. Yo quiero raizalmente, entrañablemente a Nariño. Los hombres somos finalmente terrenales, pero yo creo que el nariñense es mucho más pegado a su tierra, a sus ancestros, y creo que es motivo para mí de más que de orgullo, de satisfacción, haber estado siempre buscando mejores condiciones de vida para los nariñenses, buscando que Nariño supere retos difíciles y que hayamos contribuido, así sea en un trecho pequeño, a que las cosas en medio de las dificultades mejoren. Esa es mi mayor satisfacción, mi compromiso con Nariño. Porque usted ha estado vinculado a los partidos, pero siempre ha tenido como una cierta independencia, es lo que aparece, digamos, en el recorrido que uno busca en el DAS de los pobres, como llamo yo, que es Google. Yo he militado, de militancia política en partidos propiamente he tenido 3 militancias. La más temprana con el MOIR, el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario. Yo entré a estudiar filosofía a la Universidad de Nariño y creo que en la segunda clase de filosofía ya me habían reclutado para el MOIR. Y el MOIR tenía en ese tiempo lo que se llamaba la política de los pies descalzos, claro. Y en que consistía en que quien militaba en el MOIR debía ir donde el MOIR creía que era más útil para sus propósitos políticos y revolucionarios. Bueno, a mí, según ellos, la revolución me necesitó en Tumaco y allá me fui a apoyar una lucha obrera de autogestión. Hay varios estudios de la empresa Maderas y Chapas de Nariño, una empresa norteamericana que un buen día los dueños se fueron y los obreros pusieron a funcionar, y siempre en eso estuvo el MOIR. Después me retiré del MOIR y conformé con otros compañeros el Movimiento Popular Los Inconformes, que era la época de los movimientos regionales. Para esa época el M-19 se reinsertó a la vida civil y conformó la Alianza Democrática M-19. ADM-19. Y los movimientos regionales, la mayoría, nos fusionamos en la Alianza Democrática M-19, y esa fue mi tercera militancia partidista. Fui candidato a la gobernación la primera vez por la Alianza Democrática M-19. Estuvimos cerca, pero era un reto muy difícil, y ahora era un doble reto. Era político por ser un partido de izquierda que provenía de un movimiento que había estado en armas sin que yo nunca haya estado involucrado en la lucha armada. Siempre mi compromiso ha sido con la lucha social, y también era un reto social, ¿no? Yo provengo de, como lo dije, de los sectores populares. Ese doble reto era muy difícil. Me retiré después por razones que no vienen al caso de la Alianza Democrática M-19 en 1994, y desde allí he estado en una posición independiente. Digamos, el aval del ASI, bueno, fue un aval para poderme inscribir, y ahora por esta unidad, tal vez ustedes preguntaba al principio cómo logra la unidad, tal vez por una de las razones, por mi posición de ciudadano independiente. Bien. Pues recordémosle a los oyentes que usted fue alcalde de Pasto entre el 2004 y el 2007. Yo quiero preguntarle qué pasó entre el 2007 y el 2011, y la pregunta se me viene a la cabeza porque en estos días otro nariñense ilustre, que se llama Santiago Montenegro, escribió un artículo en la prensa nacional, más o menos diciendo que así como en su recorrido por el país había pasado por el Huila y había visto cosas muy buenas, él más o menos sentía que las carreteras de Nariño durante la gobernación del doctor Navarro Wolf
estaban hechas una verdadera desastre, por no llamar una tronera después de la otra, como está hecho Bogotá. ¿Qué pasó entre el 2007 y el 2011 en Pasto? Porque según Montenegro, la corrupción cunde en la ciudad de Pasto, la sensación de corrupción en la gente es demasiado grande. Entonces, usted fue el mejor alcalde entre el 4 y el 7 y me dice, durante su gestión le dieron el premio como la alcaldía de mayor transparencia, si se quiere, en la contratación. ¿Qué pasó en esa sensación? ¿Qué pasó? ¿Pasto tuvo una sensación tan desastrosa como la que sienten los bogotanos? ¿Qué pasó en Pasto? Creo que sí se dio una situación que ahora mismo se está estudiando, no hay mayores explicaciones, porque el alcalde anterior, en el periodo cuando fue primer alcalde, hizo una muy buena alcaldía, tanto que fue reelegido, y de los pocos alcaldes que intentando una reelección lo lograron. Pero creo que en el segundo gobierno, mi juicio es que no logró conformar un equipo sólido de trabajo, y para mí allí estuvo la causa de que hubiera una especie de estancamiento, que es al que se refiere Santiago Montenegro, en una columna muy dura. El 30 de enero. Muy dura por lo demás. Entonces Pasto ahora tomó una decisión, creo que cambió de rumbo político al elegir al alcalde otro Guerrero. Harold Guerrero, quien claramente era la oposición a la administración anterior. Y lo creo que hoy me corresponde como gobernador, porque no estoy propiamente como analista político, sino como gobernador de Nariño, es más bien como trabajamos en equipo, alcalde de Pasto y gobernación, para sacar adelante muchos proyectos de Pasto. Pasto tiene mucho futuro, de eso estoy seguro. No hubo esa misma relación de equipo tampoco entre Alvarado y Navarro. Entonces digo, más que auscultar problemas pasados, ahora me corresponde es poner toda mi disposición de gobernador para trabajar en equipo con el alcalde de Pasto. Bueno, entonces, ya que usted lo pone claramente, a usted lo que le corresponde es jalonar, sacar tanto a Nariño como a Pasto y como a cualquier otra de las ciudades nariñenses de las dificultades que realmente enfrenta. Yo recuerdo hace unos 12 años, el director de la policía de esa época, que era José Daniel Castro, algún día me decía, o hace unos 10 años me dice, la situación en Pasto, en Nariño es terrible, la cuestión del narcotráfico, las rutas, antes que la producción misma, yo creo que es más un problema de rutas de narcotráfico, de armas, que hacen aún más difícil la seguridad. Entonces hay un problema de seguridad inminente en Pasto. Y en Nariño, yo estoy, pues, a veces hablo Pasto como si fuera Nariño, pero digamos, el departamento tiene un problema de seguridad. El departamento tiene un problema de esa inseguridad que la genera, en cierta forma, el narcotráfico. Y más adelante, en el último segmento, también podemos hablar de las cosas lindas de Pasto. Pero entonces concentrémonos en los problemas de infraestructura, que Santiago Montenegro los relata pues cruelmente, en lo de seguridad y en esos programas que ustedes tan bonitos que quieren hacer sobre la erradicación voluntaria, que parece que también se puede llegar a lograr éxitos fuertes. Entonces, comencemos. ¿Cuál es el problema fundamental de seguridad en Nariño? Cuando le decía que en campaña yo mismo afirmaba que me quería ganar la rifa de un tigre, y que ahora he concluido que el tigre es más bravo de lo que yo mismo pensé, es porque hoy Nariño tal vez está convertido en el departamento, junto con el Cauca, de mayor complejidad en materia de gobernabilidad. Confluyen muchos factores a una situación de pobreza histórica, de marginamiento histórico. Solo le doy un dato, ¿no? El ingreso per cápita de un nariñense es menos del 40% que el ingreso per cápita de un colombiano.
obviamente en pobreza, mientras la indigencia en el país está calculada en el 12%, en Nariño es del 18%, la pobreza está cercana al 60%. A esa situación histórica se suman últimamente otros factores, como cuáles: la incidencia de los cultivos del narcotráfico y del narcotráfico mismo, la presencia de todos los grupos armados ilegales que existen en el país. Hace unos años la caída de las pirámides, que es algo de lo que no hemos salido. Algunos estudiosos afirman que con la caída de las pirámides se perdió el ahorro de una generación entera. Y no hemos salido. Eso fue un estado en su momento de locura colectiva, y ahora yo digo que como que estamos en un estado de vergüenza colectiva. No queremos hablar de ese problema, pero no hemos salido de ese problema. Hay familias que perdieron todo, y no solo es que perdieron todo, quedaron además endeudadas. Y sume si falta los desastres naturales. Nariño ha sido uno de los departamentos más afectados, y ahora el IDEAN anuncia que el invierno de abril será mucho más fuerte en el suroccidente, y no hemos salido de los de octubre. Y parte del estado de las carreteras, sin justificar todo, pero en mucho se debe a que el invierno destruyó todavía más la débil infraestructura vial que ha tenido Nariño. En ese panorama usted me dice, ¿cuál es el mayor problema de inseguridad? Obviamente tenemos unas tasas de homicidios más altas que en el resto del país, pero es sobrecogedora la tasa de homicidios en Tumaco. Se ha movido entre 170 y 132 por 100,000 habitantes. ¿170 o 370? 170 por 100,000, 5 veces la tasa, llegó a estar por 200, y eso con un gran subregistro. Entonces, ¿qué hay detrás de Bogotá eso? jamás ha tenido esa tasa. No, nunca. Jamás. Digamos, porque en las peores épocas... Nunca, es que nunca, creo que ha pasado del 40. No, Bogotá llegó a tener 80 por 100,000 en un momento dado. Bueno, pero hace 15 muchos años. Hace 15 años. En los últimos años no. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Bueno, hablemos ahora más concreto de Tumaco. El país debe volver los ojos a Nariño y a Tumaco. En Tumaco, hace unos años, las empresas de camarón, de crianza de camarón en cautiverio generaban cerca de 6,000 empleos. Desaparecieron por unos problemas fitosanitarios y por la competencia de los países del Pacífico. Luego se puso la esperanza en La Palma, y La Palma fue afectada por la pudrición del cogollo. Bueno, y si eso vino luego lo del río Mira, en fin, se ha configurado una situación realmente difícil en una región, porque hay que decirlo, tanto Nariño como la costa, de inmensas potencialidades. Entonces, ¿qué hacer? A raíz de estos actos terroristas que hubo en Tumaco, que condené y condeno, no tiene ninguna justificación. El gobierno nacional anunció unas medidas que son positivas: incremento de pie de fuerza de policía, de pie de fuerza del ejército. El viernes se puso en funcionamiento una fuerza de tarea contra el narcotráfico. Se ha anunciado el funcionamiento de una seccional del Gaula. Todo eso está bien, pero le dije al señor presidente, y ahora quiero decirlo públicamente, no basta. Nariño y la costa en particular necesita una estrategia integral de seguridad, paz y desarrollo. Una estrategia integral que, además de la consolidación de la fuerza pública absolutamente necesaria y conveniente, contemple también inversión social. Si quiere un plan agresivo o dinámico de inversión social en una de las zonas con necesidades básicas insatisfechas más altas del país. Programas de reactivación de las cadenas productivas estratégicas, y algo fundamental, programas de desarrollo rural integral como única alternativa real frente a los cultivos ilícitos, porque a mí no me cabe duda que detrás de la violencia que sufre Nariño y en particular la costa está la incidencia de los cultivos de coca y el narcotráfico, y la fumigación no ha sido la solución. Mire esta cifra:
En una década, en Nariño, entre fumigación y erradicación manual forzosa, se intervinieron más de 450.000 hectáreas. Se fumigaron más de 300.000. ¿Y cuál es el balance neto? De 7.000 hectáreas que había al comienzo de la década, ahora hay 14.000 hectáreas. Claro que hubo un pico de 20.000 hectáreas en el 2009 que ha comenzado a descender año tras año en estos últimos años hasta 14.000, pero el neto es 7 a 14. Entonces, en el gobierno anterior de Navarro se puso a funcionar un programa que se llamó Sí se puede. Sí se puede vivir sin coca, sí se puede vivir en la economía legal. Navarro de Belizarista.